Jake salió de esa parada, manejó 15 minutos y la vio otra vez, pero ese lugar estaba cerrado. Te lo advierto, esta historia no da miedo por monstruos, da miedo porque puede pasarle a cualquiera. Un letrero azul, un estacionamiento, un baño con luces parpadeando y de pronto la carretera deja de obedecer las reglas. Esto ocurrió en marzo de 2021 en Nebraska, en la Interestatal 80. Jake Morrison, 18 años de experiencia, el tipo de conductor que se burla de las historias de fantasmas hasta que la carretera decide burlarse de él. Jake transportaba electrónicos desde Sacramento hasta Chicago, una ruta que conocía como la palma de su mano. El clima estaba limpio, el tráfico ligero, pero Nebraska es una prueba mental. Rectas interminables, llanuras que se repiten, un horizonte que parece un error de render. Cerca de las 11 de la noche, a unos 50 kilómetros de Grand Island, le pegó la somnolencia peligrosa, esa que te hace pestañear más lento y sentir que el volante pesa más. Jake no era irresponsable, sabía que el sueño mata, así que vio el letrero azul, Platte River Rest Area, y tomó la salida. Al girar, sintió algo raro, no un susto, no una visión, solo una sensación de esto no está funcionando como debería. El estacionamiento estaba demasiado quieto, incluso para esa hora. Estacionó en la zona de camiones y caminó hacia el edificio de baños. Las luces titilaban, proyectaban sombras raras sobre el concreto. El edificio estaba vacío, eso era normal, pero el sonido no. Las máquinas expendedoras zumbaban fuerte, un zumbido que parecía un tono sostenido, como si el lugar estuviera conectado a una corriente demasiado alta. Jake hizo lo suyo, se lavó las manos, miró su reflejo y por un segundo, solo un segundo, creyó ver que la luz detrás de él tardaba en reaccionar. Regresó al camión, puso alarma para la 1 de la mañana, 2 horas, una siesta energética, pero el sueño no llegó. En su cabina todo estaba igual, excepto que el zumbido del edificio parecía estar creciendo, como un pulso, como un corazón eléctrico, y debajo otra capa de sonido, algo que Jake no podía identificar. Voces, radio mal sintonizada, estática con intención. A las 12:45 se rindió. No voy a dormir aquí, pensó. Encendió el motor, salió del estacionamiento, volvió a incorporarse a la I-80 hacia el este. Miró el reloj digital del tablero, 12:47 de la mañana. 15 minutos después, vio el letrero, Platte River Rest Area, 1 milla. Jake sintió un vacío en el estómago. No era miedo todavía, era incredulidad, como si alguien le hubiera cambiado el mapa del mundo. Frenó un poco, revisó su GPS. El GPS decía que estaba bien, a kilómetros del lugar, pero adelante, en los faros, estaba la misma salida, la misma curva, la misma iluminación enferma. Entró de nuevo, porque el cerebro humano odia las preguntas sin respuesta. Todo era idéntico, excepto que ahora había otros vehículos, una camioneta roja, un sedán blanco, una motocicleta. Dentro estaban 3 personas, un anciano lavándose las manos, una mujer sirviéndose café, un chico con casco de moto mirando un mapa. Disculpe, ¿cuánto tiempo lleva aquí? No sé, entré a descansar, pero cada vez que intento salir, vuelvo. A mí me pasa igual, la rampa me regresa en círculo. El GPS dice que estoy donde debo, pero no me deja. Lo intenté 3 veces. Este lugar no quiere soltarnos. Jake miró su celular sin señal. Los otros también. Y entonces Jake miró su hora. 1:23 de la mañana. Según Jake, ya debería haber avanzado media hora desde su primera salida. Pero aquí estaba. Y lo peor, Carol decía que llevaba atrapada más de 1 hora. David decía que llegó a las 11:45. Henry,
Juraba que entró justo antes de medianoche. 4 líneas de tiempo, un mismo lugar. Decidieron una cosa lógica, salir juntos, convoy. Si el problema era una salida mal señalizada, entre 4 lo resolverían. Jake al frente, luego la camioneta roja, el sedán blanco y la moto. Salieron por la rampa, se incorporaron a lo que parecía la I-80. Condujeron 12 minutos exactos. Jake lo contó con el reloj del tablero y el letrero apareció de nuevo. Platte River Rest Area, 1 milla. No puede ser, les dije. El camino nos regresa. Jake se negó a salir esta vez. Pasó de largo. Pensó, si no tomo la salida, rompo el bucle. Pero la carretera no continuó. Simplemente terminaba en oscuridad absoluta, sin barreras, sin conos, sin señalización, como si el mapa se hubiera quedado sin memoria. Los faros iluminaron nada, un vacío. Frenaron todos, y en ese silencio, Jake escuchó algo peor que un rugido. Escuchó el zumbido del edificio, aún estando lejos. Volvieron al edificio y empezaron a hacer lo que hace la gente cuando se asusta, buscar control. David sacó un marcador y dibujó un mapa del estacionamiento. Carol anotó horas. Jake marcó su llanta con tiza del kit del camión. Henry contó intentos. Primera prueba, salir por el este otra vez. Resultado, regresan. Segunda prueba, salir por el oeste. Resultado, regresan. Tercera prueba, cruzar campo traviesa por la hierba de la pradera. Resultado, regresan. Cuarta prueba, caminar. Jake caminó hacia el borde del área. Salió del concreto a la tierra. Pasto, oscuridad. El desierto de Nebraska respirando frío. Caminó lo que parecían kilómetros. Sintió el cuerpo calentarse, el aire secarse. Se volteó. El edificio estaba a la misma distancia, como una foto pegada al horizonte, como si él caminara en una cinta caminadora. Trató de regresar y en minutos estaba otra vez en el estacionamiento, sin recordar cómo. No tiene sentido. A las 5:15 de la mañana, según el reloj de Jake, Carol reveló algo que cambió el tono. Según mis notas, intentamos salir 17 veces. Jake solo recordaba 5 o 6. David mostró fotos que había tomado. Su cámara funcionaba, pero el GPS y la señal no. Las fotos eran imposibles. El edificio se veía diferente en cada una, más grande, con otra arquitectura, y en algunas había personas en el fondo que ninguno recordaba haber visto. Yo no tomé esto. Fue ahí cuando Jake sintió que no solo estaban atrapados, estaban siendo editados. Henry señaló algo simple. Los relojes del edificio estaban detenidos en 11:59 de la noche, como si aquí la medianoche nunca terminara de llegar. Y entonces Jake notó un patrón. Cada vez que la desesperación subía, el zumbido pulsaba más, como si el lugar se alimentara del pánico. Pasaron horas, pero el cielo no cambiaba. No había línea naranja, no había pájaros, no había nada. Jake pensó algo que no quería pensar. ¿Y si el tiempo afuera sigue, pero nosotros no? Carol trató de mantenerlos cuerdo. Agua, respiración, turnos. David repetía que era imposible. Henry se quedó callado, mirando la puerta como quien reconoce un lugar del que ya no se regresa. A las 7:22 de la mañana, algo cambió de golpe. El zumbido se detuvo. El celular de Jake mostró una barra de señal, luego 2. Al mismo tiempo, el de Carol, el de David, todos volvieron. Carol abrió el GPS, ubicación correcta en la I-80. Jake no discutió, no preguntó por qué, solo dijo, nos vamos, ya. Subieron a los vehículos y salieron, y esta vez la carretera siguió normal, sin oscuridad al final, sin bucle. Llegaron a Grand Island, se detuvieron en una parada de camiones,
Se miraron como sobrevivientes, intercambiaron números y se prometieron algo. Si encuentras información, avisa. Jake completó su viaje, pero la experiencia lo persiguió. Investigó la Platte River Rest Area y encontró lo perturbador. La instalación había estado cerrada por remodelación del 15 de febrero al 30 de marzo de 2021, es decir, el 18 de marzo. Cuando él vivió todo eso, debió ser imposible entrar. Llamó a Carol y David, confirmaron lo mismo. Entonces intentaron localizar a Henry. El número estaba desconectado, no había registro, ninguna empresa, ningún rastro. Era como si Henry nunca hubiera existido. Meses después, Carol llamó. Encontró publicaciones antiguas en foros, relatos idénticos en otras paradas del Medio Oeste. Mismo patrón, noche, fallos tecnológicos, bucles, gente que luego no puede rastrearse. Y el golpe final era una publicación de 2019 del mismo lugar, con un camionero anciano llamado Henry. Jake hoy cruza Nebraska, pero solo de día, porque aprendió una regla que nadie te enseña al sacar licencia. Hay lugares que existen entre la realidad, y si entras, el mundo puede tardar en devolverte. Marcus veía un camión pegado a su remolque, pero por radio le dijeron, va solo. Esta historia no se trata de un choque, no se trata de un asalto, se trata de algo peor, ver algo real y que el mundo entero te diga que no existe. Diciembre de 2020, Interestatal 94, Montana, nieve brutal, visibilidad casi cero. Marcus Thompson transportaba suministros médicos desde Seattle a Minneapolis en su Kenworth rojo. Conducía a unos 40 kilómetros por hora, lento, tenso. Ese tipo de manejo en el que aprietas el volante sin darte cuenta. Las luces del tablero eran el único color. Todo lo demás era gris. El cielo, la nieve, el camino. Marcus no estaba dormido, estaba alerta, demasiado alerta. Ese estado donde tu cerebro empieza a inventar amenazas para mantenerse despierto. Y entonces vio faros en el espejo. Un camión venía detrás, manteniendo la misma velocidad exacta. Al principio, Marcus sintió alivio. Convoy en tormenta. Nos cuidamos. Parecía un Peterbilt oscuro, pero la nieve lo deformaba todo. Camión oscuro detrás de mí. ¿Copias? Aquí perro rojo en Kenworth rojo. Probó canal 17, canal 21, nada. Se le dañó la radio, pensó. Pero el camión no hacía lo que hace un conductor normal. No se acercaba para comunicarse, no rebasaba, no se quedaba más atrás. Se quedó a una distancia exacta, como si alguien lo estuviera midiendo. Durante una hora, el Peterbilt permaneció a 50 metros exactos. Cuando Marcus bajaba a 35, el camión bajaba a 35. Cuando Marcus subía a 45, el camión subía a 45. Marcus hizo pequeñas pruebas. Frenar apenas, acelerar apenas, cambiar carril dentro del mismo carril por el hielo. El camión copiaba todo con precisión enfermiza. Esa sincronía dejó de sentirse compañía y empezó a sentirse vigilancia. A las 2 de la mañana, Marcus entró a una parada de camiones cerca de Miles City para repostar y tomar café. La tormenta empeoraba y necesitaba un respiro. Revisó el espejo esperando que el Peterbilt entrara detrás. No estaba. Marcus miró el estacionamiento, casi vacío, solo su Kenworth, otras 2 plataformas lejos y algunos carros. Entró al local, compró café, le preguntó al empleado. ¿Entró otro camión hace poco? Uno oscuro. No, señor. No ha entrado ningún otro camión en 2 horas. Marcus se rió nervioso. Ok, me lo imaginé por la nieve. Y entonces salió y encontró una cosa que no podía explicarse con imaginación. 10 minutos después de volver a la I-94, aparecieron los faros otra vez.
misma distancia, mismo camión, misma insistencia. Oye, si me estás siguiendo, habla. Canal 19, Canal 17, cualquiera. Marcus tocó la bocina de aire, encendió luces de freno, hizo señales. Nada. Era como si el camión no estuviera conducido, sino programado. Con el amanecer, la tormenta aflojó lo suficiente para ver formas reales. Marcus, cubierto de hielo y mugre, vio el Peterbilt con claridad por primera vez. Estaba perfecto, sin nieve acumulada, sin sal, sin hielo en parabrisas, sin manchas, como si no hubiera pasado 2 horas en la misma ventisca. Y lo siguiente fue lo que le congeló la sangre. Marcus no podía ver a un conductor. Marcus sintió calor en la cara, como vergüenza. Estoy alucinando. Para comprobarlo, se detuvo en un área de descanso, estacionó, esperó, y el Peterbilt se detuvo exactamente 50 metros atrás, en el hombro. Marcus se quedó 10 minutos mirando. Nadie bajó. Nadie se movió dentro. Agarró una linterna y caminó hacia él. Sus botas crujían en nieve dura. Al acercarse, confirmó lo imposible. El asiento del conductor estaba vacío, el motor encendido, faros encendidos, sin señales de falla. No. Marcus se inclinó para ver por la ventana del pasajero y el camión empezó a avanzar, solo. Marcus saltó hacia atrás. El Peterbilt se reincorporó lentamente a la autopista y se colocó otra vez detrás del Kenworth, como si su papel fuera ese, seguir. Marcus corrió a su camión, intentó llamar al 911, sin señal. Gritó por CB, desesperado a cualquiera en la zona. Cualquier unidad, necesito asistencia. Me sigue un camión sin conductor. Por fin, una voz respondió, lejana, con acento gastado de carretera. Aquí Moondog, rumbo al este en la 94. Adelante, perro rojo. Moondog, necesito un favor. Me sigue un Peterbilt oscuro, sin conductor. Sé cómo suena, pero necesito que mires cuando pase por tu ubicación. Copiado, mantengo ojo. Marcus volvió a la autopista. El Peterbilt reanudó su lugar exacto. 20 minutos después, perro rojo, veo tu Kenworth pasando ahora mismo. Pero hermano, no hay camión detrás de ti. Marcus miró el espejo. Ahí estaba, perfecto, cerca, real. Está ahí, lo estoy viendo. Te estoy mirando directo por mi parabrisas. Va solo. En ese momento, Marcus entendió la trampa. No era solo un camión fantasma. Era un camión que solo él podía percibir. Acordaron reunirse en la próxima parada de camiones para verlo juntos. Marcus se estacionó y vio cómo el Peterbilt se detenía a 50 metros, en un área vacía. Moondog llegó minutos después y caminó hacia la cabina de Marcus. Entonces, ¿dónde está tu camión fantasma? Justo ahí, Peterbilt azul oscuro, como de 6 años. Moondog miró y frunció el ceño. No hay nada ahí, hermano, solo nieve y pavimento. Marcus bajó. Caminó hacia el Peterbilt. Moondog lo siguió, observando a Marcus caminar hacia nada. Marcus describía detalles, las placas ausentes, las ventanas negras, el escape saliendo. Moondog no veía nada, pero sí veía a Marcus reaccionar como si estuviera frente a un objeto enorme. ¿Ves el humo? ¿No lo escuchas? Escucho tu motor, nada más. Marcus estiró la mano y tocó el camión. Su mano atravesó el metal como si atravesara aire frío. Está, pero no está. Marcus sintió algo peor que miedo. Sintió que su propia percepción se estaba volviendo una escena que nadie más veía. Moondog, veterano de 30 años, dijo algo razonable. He visto alucinaciones en carretera, sueño, estrés, nieve. El cerebro inventa cosas. Pero Marcus había empezado turno después de dormir bien, y lo que describía era demasiado preciso, consistente, repetitivo. Moondog propuso un plan. Te escoltó un rato,
Si es algo, se va con otro camión cerca. Moondog se puso al frente. Marcus lo siguió. Detrás, Marcus veía al Peterbilt copiando el convoy como una sombra. Durante una hora, la presencia de Moondog pareció mantenerlo a distancia. Tal vez se está yendo. Hasta que Moondog tuvo que salir en Fargo. Perro rojo, me bajo aquí. Vas a estar bien. Respira. Marcus quedó solo y entonces notó algo nuevo. El Peterbilt ya no mantenía 50 metros. Ahora estaba a 40, luego 35. Marcus probó acelerar. El camión igualó. Frenó. El camión igualó. Pero la distancia seguía cerrándose. Cada 20 minutos, Marcus miraba el espejo como si mirara una sentencia. 30 metros, 20 metros, 15. Marcus empezó a sentir que el camión no quería seguirlo. Quería llegar. Marcus tomó el celular, grabó video del espejo. En su pantalla, el espejo mostraba solo carretera vacía, pero Marcus lo veía claramente a simple vista. Tomó una foto. En la foto, nada. Entonces, ¿qué estoy viendo? Marcus intentó grabar el sonido del motor del Peterbilt, ese ronroneo perfecto, pero el audio salía con un ruido raro, como si alguien hablara debajo. Marcus apagó el celular. Le dio más miedo lo que no quedaba registrado. Otros camioneros hablaban por CB. Marcus intentó preguntar sin sonar loco. ¿Alguno ve un Peterbilt oscuro detrás de un Kenworth rojo por aquí? Solo te veo a ti, amigo. Quizás es tu sombra. Marcus sintió calor en el cuello, vergüenza, ira, miedo. La peor parte no era estar perseguido, era estar perseguido en soledad pública. Cuando llegó a Minneapolis, el camión estaba pegado a su tráiler, tan cerca que cualquier conductor normal sería un peligro mortal. Marcus vio detalles que antes no. Sin placas, ventanas negras como tinta, sin logos, sin número DOT, sin marca de empresa, y la pintura absorbía la luz del amanecer. Marcus entendió que ya no era seguimiento, era posición. Hizo la entrega de suministros como un robot, firmas, documentos, movimientos mecánicos. En cada pausa miraba el espejo. El Peterbilt seguía. Los trabajadores del muelle lo saludaron normal. Nadie miró el camión porque nadie lo veía. Marcus pensó en decirlo, pero se tragó las palabras. Como dices, me está siguiendo un camión invisible sin que te quiten la carga, el trabajo, la cordura. Marcus se fue directo a una parada de camiones. Necesitaba dormir, necesitaba escapar, necesitaba que el cerebro dejara de quemarse. Estacionó y el Peterbilt se estacionó en el espacio de al lado. Por primera vez en 12 horas, Marcus sintió algo distinto. El camión ya no parecía en marcha, parecía esperando. Marcus cerró cortinas, se acostó, pero cada vez que miraba por la rendija, el camión estaba ahí, inmóvil, oscuro. Marcus dormía 10 minutos y despertaba. Cada despertar era igual, el mismo silencio, el mismo camión. En uno de esos despertares, creyó escuchar un golpe suave, como si alguien tocara su tráiler desde atrás. Miró nada. Luego escuchó algo peor, un sonido de freno, pero no de freno real, de freno memorizado, como un sample repetido. Marcus pensó, está aprendiendo mi rutina. A las 6 de la mañana, Marcus decidió regresar a Seattle. Si salgo del área, si cambio ruta, si me alejo, desaparece. Arrancó, se incorporó y el Peterbilt lo siguió. Ahora ya no iba a 50 metros, iba pegado. En el camino de regreso, Marcus intentó todo lo racional, cambiar de carril sin razón, frenar de golpe hasta donde el hielo lo permitía, parar en otra gasolinera, apagar luces un segundo para romper el patrón, pero el Peterbilt siempre respondía como si supiera antes. Y entonces pasó algo que Marcus no esperaba. El camión empezó a imitarlo, no solo en velocidad, sino en decisiones.
Marcus tomó una salida falsa para probarlo. El Peterbilt tomó la salida también. Marcus se quedó helado. ¿Cómo supo que era falsa? Marcus regresó a la autopista y el Peterbilt regresó sin perder ritmo, como si no estuviera reaccionando, como si estuviera ejecutando. Marcus empezó a hablar solo, sin darse cuenta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Pensó en su familia, en su casa, en su vida. Se imaginó llegando a Seattle y el camión estacionándose enfrente, siempre. Ese pensamiento fue el verdadero terror, no el camión, sino la permanencia. Cuando por fin cruzó al estado de Washington, subiendo por las montañas Cascade, el aire se volvió más limpio. La nieve cambió, la luz cambió. Marcus miró el espejo, esperando el negro, y vio tráfico normal. Una SUV, un sedán, un camión real, con placas, con logo. El Peterbilt no estaba. Marcus no celebró, no sonrió, solo sintió un vacío, como si alguien hubiera apagado un ruido que ya era parte de su cabeza. Marcus nunca condujo esa ruta otra vez, pidió asignaciones distintas y eventualmente dejó el transporte de larga distancia. Investigó avistamientos, encontró decenas de reportes, camiones que seguían por cientos de kilómetros y desaparecían. Y lo que más lo perturbó fue un post de 2018 describiendo un Peterbilt oscuro en la I-94 que se acercaba poco a poco y desaparecía cerca de Washington, como si la carretera tuviera reglas y el camión estuviera repitiendo el mismo juego, esperando al próximo conductor que pueda verlo. El GPS murió. Los marcadores empezaron a contar hacia atrás y un hombre sin sombra le dijo: no llegues a milla cero. Hay carreteras que conectan ciudades y hay carreteras que conectan errores, lugares donde el mapa funciona pero la realidad no. Agosto de 2019, Autopista 50, Nevada, la carretera más solitaria de América. Cientos de kilómetros de desierto con casi nada entre Ely y Austin. Tommy Vázquez llevaba equipo de construcción de Las Vegas a Denver. Con 23 años conduciendo, conocía esa ruta. Sabía que si algo fallaba, lo resolvía con calma. Hasta que falló, lo único que no debería fallar de esa manera. Cerca de las 11 de la noche, la pantalla del GPS se fue a negro. Tommy intentó reiniciar, revisó cables, cambió al navegador de respaldo, nada. Lo raro era que todo lo demás funcionaba, luces, radio, tablero, solo el GPS, muerto. Tommy no se preocupó de inmediato. Esa carretera es, en teoría, un tiro recto, marcadores de milla, señales y listo. Pero cuando dependes del desierto, el desierto te cobra cada confianza. Tommy vio el marcador 127, luego 126, luego 125. Su estómago se apretó. Me di la vuelta, pensó. Revisó la brújula, apuntaba al este, iba correcto. Revisó el odómetro, había avanzado kilómetros, pero los marcadores seguían bajando. 124, 123, 122. En 23 años conduciendo, Tommy nunca vio eso, como si la carretera estuviera rebobinando el espacio. Tommy prendió el CB para preguntar a otros camioneros, solo estática. Su celular sin señal. Eso era normal en esa zona, pero cuando el CB no responde, la soledad se vuelve una habitación cerrada. Tommy se dijo: sigue hasta un pueblo, encuentras a alguien, arreglas el GPS. Y entonces el desierto le puso a alguien en el camino, alguien que no encajaba. En el marcador 50 frenó. Un autoestopista estaba al borde del asfalto. Un hombre de mediana edad con ropa de trabajo y un cartel de cartón. Tommy bajó velocidad, iluminándolo directo con los faros. Y notó un detalle absurdo. El hombre no proyectaba sombra. Tommy bajó la ventana. ¿Necesitas que te lleven, amigo? Vas por el camino equivocado.
¿Cómo que equivocado? Voy al este. Date la vuelta antes de llegar a Milla Cero. ¿Qué pasa en Milla Cero? Ya verás. Pero no podrás volver. Antes de que Tommy pudiera preguntar otra cosa, el hombre retrocedió hacia la oscuridad y desapareció. Tommy bajó con linterna. El desierto era plano. No había rocas grandes. No había matorrales densos. No había dónde esconderse. Era como si el hombre se hubiera apagado. Los marcadores siguieron bajando. 35, 30, 25. Y cada uno tenía un brillo tenue, como si estuviera encendido desde adentro. Tommy miró el cielo. Las estrellas parecían demasiado cercanas, demasiado nítidas, como si el aire fuera más delgado, y el paisaje se veía más colorido de lo normal, no bonito, extraño, como una versión demasiado viva del desierto, como si la carretera lo hubiera metido en otra iluminación, otra capa. En el marcador 10, el camión empezó a fallar. El motor sonaba áspero, los faros se atenuaron, el CB cambió, ya no era estática pura. Ahora había voces, y mezclada entre ellas, música antigua, como radio AM de décadas pasadas. El velocímetro se volvió loco, 0, 90, 150, bajaba, subía, aunque Tommy iba constante. Ok, esto ya no es un GPS. La advertencia regresó a su cabeza. Date la vuelta antes de Milla Cero. Tommy apretó el volante y siguió. En el marcador 3, el asfalto se volvió diferente, más nuevo, casi reflejante. Las líneas amarillas parecían emitir luz propia, y el camión dejó de vibrar. Era como si flotara. Las plantas a los lados ya no parecían salvia. Eran formas raras, más oscuras, con hojas que parecían mojadas aunque el aire estaba seco. Las montañas al fondo se movían, no como un terremoto, sino como si cambiaran de forma lentamente, como seres respirando. Tommy pensó en dar la vuelta, pero la carretera ya lo estaba llevando. Finalmente lo vio. El marcador de Milla Cero era más grande que los otros, no era piedra blanca, parecía metal negro. Los faros no lo iluminaban, la luz se hundía en él. Tommy sintió que su camión bajaba a velocidad solo, como si el marcador lo jalara. Detuvo el camión a 10 metros, bajó, se acercó. El cero estaba tallado en el metal, pero el tallado era tan profundo que parecía caer hacia un pozo de oscuridad. Tommy tocó el borde y sintió frío, no de metal, frío de vacío. Escuchó motores acercándose. Giró la cabeza hacia el oeste y vio un convoy de camiones venir hacia él. Pero no eran modernos. Parecían de los 50 y 60. Pinturas antiguas, cabinas cuadradas, luces cálidas. Se detuvieron junto al camión de Tommy, como si ese fuera un punto de reunión habitual. En el camión líder, un anciano bajó la ventana. Vestía ropa de otra época, como si su vestuario estuviera sincronizado con la máquina. Elegiste mala noche para perderte, hijo. ¿Qué es este lugar? Este tramo no sigue las mismas reglas. Milla Cero es el fin de la línea. El viejo conductor señaló el marcador. Cruza eso y vas a manejar en círculos para siempre. ¿Para siempre? ¿Cómo? Como nosotros. Señaló a los otros camiones. Cada uno era de una década distinta. Jimmy entró en 1963. Transportaba ganado. María quedó aquí desde los 80 por un fallo de computadora. Tommy miró los rostros. Tenían la misma mirada de alguien que ya perdió la idea del regreso. Entonces el viejo dijo algo que clavó miedo real. Después de medianoche, la carretera se reorganiza y ya no encuentra salida. Vi el marcador, como tú. Pensé que era una broma. Crucé y la carretera se convirtió en un loop. Cada pueblo era una imagen. Nunca había gente de verdad. En los 80, mi camión tenía computadora nueva. Se volvió loca. Los marcadores bajaron.
Y luego, milla cero. Creí que era un error de mapa. Ahora, no sé cuántos años llevo. Tommy notó un camión que no encajaba. Parecía demasiado moderno para estar ahí, pero demasiado limpio. Cuando preguntó por él, el convoy se quedó callado. Hay quienes cruzan milla cero y ya no vuelven ni aquí. Esos no los contamos. Tommy miró su reloj. 11:47 de la noche. 13 minutos. Su boca se secó. El viejo conductor se inclinó hacia afuera de su ventana. Si quieres salir, da la vuelta ahora. No discutas con la carretera. ¿Y ustedes? ¿Por qué no salen conmigo? Porque ya es tarde para nosotros, pero tú todavía estás a tiempo. Y entonces Tommy notó algo. Los marcadores habían cambiado otra vez. Tommy dio la vuelta, pero al mirar hacia adelante, la carretera parecía interminable en ambas direcciones, perdiéndose en un vacío negro en vez de en el horizonte. Los marcadores ya no decían 49, 50, 51. Decían números tan altos que no podía leerlos en la oscuridad, como si el contador se hubiera reiniciado a otro sistema. Tommy aceleró. Miraba el reloj cada 10 segundos. A las 11:58 pasó un marcador que mostraba el símbolo del infinito. A las 11:59 pasó otro con números cambiando demasiado rápido, dígitos aleatorios como una máquina tragaperras. Y entonces llegó la medianoche. Exactamente a las 12 de la mañana, el camión cruzó algo que no se veía, como una línea invisible. De golpe, todo volvió. El GPS se encendió. La pantalla mostró ubicación correcta en la autopista 50. Los marcadores volvieron a subir normalmente. La radio recuperó una señal clara. Un despachador de parada de camiones en Ely. No, no. Tommy se desvió a la primera parada que vio y se quedó ahí temblando con el café intacto frente a él. Tommy pasó el resto de la noche investigando. Encontró reportes de camioneros que describían exactamente lo mismo. GPS, muerto. Marcadores hacia atrás, voces en radio, vehículos de otras épocas. Buscó mapas oficiales. No había registros de irregularidades. No había milla cero especial. Revisó documentos del Departamento de Transporte de Nevada. Nada. Hasta que encontró algo que le cambió la cara. Reportes de personas desaparecidas. Informes de camioneros desaparecidos en ese tramo entre Ely y Austin. Camiones que nunca se encontraron. Última ubicación conocida. Algún lugar en Highway 50. Las fechas de desaparición coincidían con épocas similares a los camiones del convoy vintage que Tommy vio. Tommy sintió un escalofrío lento, como si hubiera visto un museo de gente atrapada. Tommy completó su carrera hasta Denver, pero nunca volvió a manejar Highway 50 solo. Cuando tuvo que hacerlo fue de día y con otro camión cerca. Intentó varias veces encontrar el lugar exacto de milla cero, pero nunca pudo. A veces, cuando maneja de noche por otras carreteras solitarias, se le queda la mirada pegada a los marcadores y se pregunta qué hubiera pasado si cruzaba milla cero. Porque hay un detalle que nadie te dice del desierto. No es que estés solo, es que hay lugares donde el mundo se rompe sin hacer ruido. Si quieres la parte más oscura, la de los que sí cruzaron, suscríbete, porque esta autopista no termina en Denver, termina donde el mapa deja de funcionar.